Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a este estudio de Estamos viviendo los tiempos del fin y esperamos que sea de bendición para todos. Vamos a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 24, en el sermón profético que dio el Señor. Y dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a orar. Señor y amado Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que nos uses como instrumento y que nos prepares de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta tan trascendental e importante. Estamos viviendo los tiempos del fin. Muchos han tratado, miles han tratado de dar respuesta a esta pregunta y se han escrito decenas de cientos de libros y también se han hecho documentales y películas, pero con gran tristeza tenemos que decirles a cada uno de ustedes que la mayoría no da la respuesta correcta. Para poder contestar estas importantes preguntas, amados hermanos y amigos, tenemos que tener la fuente de información correcta y la perspectiva correcta. Si no, fracasaremos en nuestro intento de dar la respuesta verdadera. Muchos fracasan en encontrar la verdad porque la están buscando en el lugar equivocado. Y tenemos que decir algo que yo sé que a muchos quizás no les agrade, pero la verdad absoluta existe y la verdad absoluta solo se encuentra en el único Dios verdadero, Jehová, y su palabra, la Biblia. Ahora bien, antes de contestar esta pregunta, ¿estamos viviendo los tiempos del fin?, contestaremos otras preguntas que nos darán las perspectivas bíblicas para encontrar la verdad que todos necesitamos conocer. Así que es nuestra oración que este estudio pueda ser de bendiciones para cada uno de ustedes y también que aquellos que nos vean a través del internet puedan comprender que la fuente correcta, la verdad absoluta se puede encontrar en el único Dios verdadero, Jehová, y en su palabra, la Biblia. Ahora, es realmente importante la profecía. Para algunos quizás esto no sea importante, pero vamos a ver a la luz de la Escritura que sí lo es. Vamos a ver allí que más de la cuarta parte de la Biblia, o sea, el 26,9% es de carácter profético. Así que esto lo hemos sacado en base a todos los versículos de la Biblia que contienen profecías, en base al total de versículos de la Biblia, y nos da ese porcentaje. Más de la cuarta parte de la Biblia es de carácter profético. El total de contenido profético en el Antiguo Testamento es el 34,1%. Y en el Nuevo Testamento es el 19,7%. Así que como verán, la profecía tiene una gran importancia en la Biblia. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 17 son proféticos. ¿Están escuchando? 17 son proféticos. Y en el Nuevo Testamento hay varios libros que dedican capítulos enteros a asuntos proféticos. Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Y también hay libros completos como Primera y Segunda de Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. Así que como vemos, más de la cuarta parte de la Biblia es de carácter profético. Si seguimos esta misma proporción para la predicación, cada 4 mensajes, uno tendría que ser de carácter profético. En nuestra iglesia hablamos acerca de la segunda venida porque es un tópico bíblico, pero no hablamos cada 4 mensajes uno de la segunda venida, pero sí tratamos de enseñar a nuestra iglesia que es importante el asunto de la segunda venida de Jesucristo y también el asunto profético. En la Biblia hay más de 8.300 versículos que contienen profecías predictivas, es decir, predicen el futuro. Fíjense qué importancia le da Dios allí a las profecías, y la profecía es algo que se dice antes de que suceda, o sea, es la historia relatada por Dios antes que los hechos que forman la historia la conforman. Así que hay 8.300 versículos que contienen profecías predictivas. La segunda pregunta que tenemos que contestarnos es esta, para llegar a la respuesta a esta gran pregunta que nos estamos haciendo en este estudio. Estamos viviendo los tiempos del fin. ¿Constituye la segunda venida de Cristo una importante doctrina que debemos enseñar y predicar? Fíjense que es una doctrina bíblica que dice que debemos enseñar y predicar. ¿Lo constituye? Es una importante doctrina. Vamos a ver qué nos tiene allí este estudio. De cada 30 versículos de la Biblia, escuche bien, amado hermano y amigo, uno menciona la segunda venida de Jesucristo. Está allí en la Biblia, búsquelo, compruébelo por usted mismo. Y
vamos a ver que en 216 capítulos se hace referencia a ella 318 veces. ¿Escuchó bien? 318 veces se hace referencia a la segunda venida de Jesucristo. Ahora vamos a ver profecías acerca de la segunda venida de Cristo en la Biblia. ¿Cuántas veces aparecen? Y vamos a tener ahí, tenemos unas estadísticas. En el Antiguo Testamento aparecen 128 profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. En los Evangelios y el libro de los Hechos aparecen 74 profecías. En las epístolas de Pablo, 78. En las epístolas generales, 25. Y en el libro de Apocalipsis, 24. Un total de 329 profecías que hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo. Yo quiero que ustedes que me están escuchando y que me están viendo quizás por el internet o me vean por el internet, entiendan lo importante que es la doctrina de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, fíjense esto. Cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos anunciando que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Normalmente en las iglesias evangélicas celebramos el primer domingo de cada mes la cena, aunque lo pudiéramos hacer todos los domingos. Pero fíjense que cuando celebramos la cena, una de las razones de la cena es anunciar la segunda venida de Cristo. También, por supuesto, en la cena recordamos la muerte expiatoria de Cristo por nosotros y recordamos cómo murió en la cruz y derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. Pero estamos anunciando, cada vez que celebramos la cena, la segunda venida de Cristo. O sea, que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Qué triste es que muchos ni tan siquiera cuando celebran la cena mencionan este importante anuncio de que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Tengamos presente que el mensaje central de la iglesia del primer siglo era la segunda venida de Cristo. Si usted quiere comprobarlo, porque nos gusta que usted lo compruebe con la Biblia, no crea lo que nosotros les estamos diciendo, sino lo que la Biblia dice. Lea a partir del libro de los Hechos, y sin contar los evangelios, por supuesto, para que usted vea que el mensaje de la iglesia primitiva era precisamente la segunda venida de Cristo. Ahora, viene la pregunta que es la parte que corresponde a nuestro estudio. ¿Estamos viviendo los tiempos del fin? Yo sé que de esto se ha hablado mucho, como ya dije, se han editado cientos de miles de libros, se han hecho películas, documentales, pero tristemente muchos han errado porque no tienen la fuente correcta y no tienen la perspectiva correcta. Ahora, ¿estamos realmente viviendo los tiempos del fin? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Para la respuesta a esta pregunta vamos a analizar lo siguiente. Las profecías van dirigidas en tres direcciones. Si no tenemos esto en cuenta, vamos a cometer muchos errores de interpretación. Van dirigidas en primer lugar, o van dirigidas, parte de ellas, a Israel. O sea, hay profecías específicamente que tienen que ver con Israel. Aunque vamos a ver que hay profecías entrelazadas, pero hay profecías que no las podemos atribuir a la iglesia, sino que corresponden a Israel. Hay profecías también que van dirigidas a las naciones. O sea, no es ni a la iglesia ni a Israel directamente, aunque a veces están entrelazadas entre sí. Y hay profecías que van dirigidas a la iglesia. Estas tres direcciones en la profecía tenemos que tener en cuenta. O sea, la profecía va dirigida a Israel, va dirigida a las naciones y va dirigida a la iglesia. Ahora, para saber si estamos viviendo los tiempos del fin, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver cómo está Israel, cuál es la situación de Israel, cuál es la situación de las naciones en cuanto al carácter profético y qué está sucediendo a la iglesia en cuanto a las señales de estos últimos tiempos. Vamos a ver la situación de Israel en cuanto al cumplimiento profético. Bueno, tenemos allí establecida como nación nuevamente en el año 1948, una profecía que nosotros hemos tenido la gloria, Dios nos ha dado la bendición de verla cumplida. Y voy a leer allí lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 5. Y esta profecía fue dada por Dios allí al pueblo antes que el pueblo tomara posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y allí te tomará, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a sus padres.
algo que parecía prácticamente imposible. Israel fue esparcido en el año 70, cuando el general Tito, el general romano, invadió y destruyó el templo, destruyó Jerusalén, y los judíos fueron esparcidos y estuvieron 1878 en las tierras más lejanas, fueron perseguidos, odiados, los trataron de exterminar. Nadie nunca jamás pensó que Israel podría volver a su tierra. Algunos dijeron, bueno, quizás algún día tenga una patria, pero en otro lugar. Pero sucedió lo increíble, porque es obra de Dios. Un día, allí las Naciones Unidas, allí a finales del año 1947, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para tratar de dar una tierra a Israel. Algunos quisieron dar una tierra, no la que Israel había poseído, pero ellos dijeron, no, nosotros queremos nuestra tierra, aunque sea un pedacito. Y el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía. Israel regresó a su tierra. Así que esto es algo en el cumplimiento profético que solamente tiene que ver con Israel. Ahora también el control territorial de Jerusalén y ampliación de territorios en el año 1967 con la llamada Guerra de los 6 días. Allí se cumplió parte de la profecía que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Dice Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevadas cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, ¿cuándo comenzó este tiempo de los gentiles? Bueno, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió allí Jerusalén. ¿Cuándo terminará el tiempo de los gentiles? Precisamente con el reinado del anticristo. Pero ya Israel tiene el control total de Jerusalén, por lo tanto, parte de esta profecía, ya los gentiles no están hollando totalmente a Jerusalén, aunque todavía no tienen el control religioso. Pero ya parte de esta profecía se cumplió en esa guerra de los 6 días, que fue algo asombroso, algo bíblico. En 6 días, con aquellas 3 naciones y más involucradas, ellos pudieron vencer de una forma milagrosa. Si usted quiere ver parte de esto, en la página de internet tenemos allí la guerra de los 6 días. Vea qué milagro fue, cómo Dios dirigió esta batalla y cómo ellos pudieron ganar esa guerra a pocos años de estar allí en la tierra prometida desde el año 1948. Así que fue otra profecía que tiene que ver con Israel. Ahora, el incremento vertiginoso del regreso de judíos a su tierra después de cambios en Europa del Este. Hay una clave profética que está allí en el libro de Daniel, Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué es lo que será cumplido? Precisamente el tiempo del anticristo. Esa expresión tiempo y la mitad de un tiempo se refiere a los 3 años y medio del imperio del anticristo. Bueno, el incremento vertiginoso de los judíos después de toda la caída del bloque socialista, de los cambios en Europa del Este, ha hecho cumplir que esta profecía esté casi al final de su cumplimiento, porque cuando estén en Israel todos los que están dispuestos para salvación, entonces comenzará el imperio del anticristo. Ahora, preparativos para la construcción del tercer templo. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, no lo vamos a leer, que dice que el anticristo se sentará en el templo y lo profanará. Para que esto ocurra, tiene que ser construido el tercer templo, porque sabemos que el primero fue destruido por Nabucodonosor, el primer templo, y el segundo templo fue destruido por los romanos, con el emperador Tito a la cabeza. Y el tercer templo tiene que ser construido para que el anticristo pueda allí sentarse y profanarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en Israel? Bueno, hay un instituto llamado Instituto del Templo. Ya tienen los sacerdotes que los están preparando, que los han podido determinar que son de la tribu de Leví. Ya tienen todas las vasijas fabricadas conforme al modelo de Moisés. Ya tienen los